alumnos aprecian en definitiva. Entonces, lo que yo quiero mostrar en particular es un modo de motivar eso. Uno podría tomar otro, pero el modo en que lo voy a presentar ahora es esto de relacionar la física, específicamente la óptica, lo que corresponde a la física de la luz, con arte. ¿Ya? Y hay un montón de conexiones entretenidas que uno puede mirar y hacer ver que lo que el alumno ha visto en la sala de clases en realidad está en todas partes, en particular en manifestaciones artísticas que puede conocer o no conocer, pero que le da una amplitud de criterio muy, muy enriquecedora. Entonces, ¿qué es lo que quiero hablar en particular? Recordar algunos resultados generales de óptica geométrica. La luz en realidad son ondas, pero bajo ciertas aproximaciones uno puede considerar que no son ondas, sino que son rayos que se propagan, y eso es lo que uno llama óptica geométrica. En particular, ver espejos planos, espejos curvos con lentes delgadas, algo sobre lentes correctores, hablar de miopía, de estigmatismo, el concepto de profundidad de campo, que también aparece en óptica, y algo que usualmente no se toca, que son las aberraciones, que son los defectos. Yo tengo unos lentes que tienen bastante aumento, y si me doy vuelta un poco, me doy cuenta que por acá empieza a aparecer un halo rojo a todas las luces, y por este lado azul. Eso es un problema de aberración cromática de mis lentes en este caso. Eso está en todas partes, pero no es normalmente algo que uno discuta. Uno también puede. Entonces, como breve introducción, recordar que la luz en realidad son ondas electromagnéticas, y la verdad es que las ondas electromagnéticas tienen un amplio espectro. Uno puede tener frecuencias muy bajas o muy altas, o lo que es lo mismo, longitudes de onda muy pequeñitas del orden de un átomo, o menos que incluso un átomo, de un núcleo atómico, que corresponde a los rayos gamma. Esas son longitudes de onda que son del tamaño de un núcleo atómico. O por el otro lado, tener longitudes de onda muy largas, de metros, de kilómetros, que es lo que corresponde ahí, que está a la derecha de las señales de amplitud modulada, de radio AM. Y entre medio hay un montón, hay una gran fauna de cosas. Están los rayos X, los ultravioleta, el radar, la frecuencia modulada, la televisión. Todo cabe en alguna parte del espectro, y de todo eso la luz visible es una parte pequeñita, pero es la parte que a nosotros más nos llega como seres humanos, porque es la que está en nuestros ojos adaptados para captar. Entonces eso le da un interés especial, y a pesar de que es muy pequeñita, hay un montón de fenómenos interesantes que aparecen en este rango. Recordar entonces, primero, las dos cosas más básicas que uno puede decir acerca de la luz, de la óptica geométrica. ¿Qué es lo que le pasa a un rayo cuando incide en una superficie, por ejemplo, al pasar del aire al vidrio? Y lo que sucede en general cuando pasa con cualquier interfase, ¿verdad?, es que parte de ello se refleja y parte de eso se transmite. Y hay ciertas leyes que vinculan los ángulos. Uno sabe que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y que el ángulo de refracción está dado por cierta ecuación, que es la ley de Snell, y que uno puede mirar experimentalmente cómo se realiza hacer pasar un rayo, ver cómo se desvía, ver, por ejemplo, cuando uno pone una cuchara en un vaso de agua, ver cómo se quiebra la cuchara al mirarla a través de la superficie. Todos esos fenómenos que tienen que ver con que la luz se refracta, y que uno puede hacerle ver a los alumnos. Y normalmente uno va a gastar una parte del curso de física en hacer eso, en discutir estas ecuaciones, mostrarlas quizás experimentalmente, con ejemplos como los que he dicho de la cuchara, una varita una pajita en una fuente, en un recipiente, o cualquier otra cosa parecida, ¿ya? Pero nosotros queremos darle otra óptica, valga la redundancia, que es vincular esto con arte. O sea, cómo estas leyes de reflexión simples la han usado artistas para el beneficio de sus obras particulares. Y uno se pone a investigar y encuentra algunos ejemplos interesantes. El primer ejemplo interesante
Ese. Este es un cuadro de Dalí, Salvador Dalí, que tiene un título bastante estrambótico. Lo tenemos por aquí. Es Dalí de espaldas, pintando a Gala de espaldas, eternizada por 6 córneas virtuales, provisionalmente reflejadas por 6 verdaderos espejos. ¿Ya? Dalí, siempre tan estrambótico como siempre, hace este larguísimo título. Es un cuadro que hizo en el año 72-73, de hecho no está terminado, si se fijan bien, por acá. El ojo de Gala no está realmente bien, eso es porque no lo terminó. Pero es un cuadro inquietante, porque lo que ha hecho Dalí es ponerse él mismo en el cuadro, cosa que no es original, otros lo habían hecho antes, pero usa los espejos de una manera bastante original, ¿no? Es decir, uno ve a Dalí reflejado en el espejo como una tercera persona, y solo de ese modo uno ve a Dalí pintando a Gala, lo cual genera una atmósfera bastante inquietante en el cuadro. ¿Y qué es lo que está usando Dalí en este caso? Una simple manifestación de las leyes de la óptica, que las imágenes se van a reflejar en los cuadros, en los espejos de cierta manera, siguiendo las leyes de la óptica, y uno puede aprovechar eso para crear una obra original. En este caso, Dalí parece haber usado bastante correctamente las leyes de la óptica, pero es interesante notar de que no necesariamente la gente hace las cosas bien, entre comillas. Este es un cuadro de Edouard Manet, que es el bar del Folie Bergère, y tenemos a esta mujer atendiendo el bar. Ahí tenemos una serie de utensilios, botellas, una flor, y hay un espejo detrás de ella. Entonces nosotros podemos ver detrás de donde está el pintor, gracias a este espejo plano. Vemos la gente sentada en la barra, vemos la lámpara y una profundidad que no está detrás de ella, sino que está detrás del observador. Sin embargo, esto que parece ser un espejo plano, tiene algo raro, algo sospechoso, y es ese caballero que está ahí. Porque si uno se fija bien, en realidad la reflexión no debería ocurrir de esa manera. Si es un espejo plano, esa mujer no debería verse ahí, uno no debería verle la espalda a la mujer. Y tampoco debería ver al caballero que está conversando con ella y que supuestamente es el observador. Pero Manet es un artista y se toma esta licencia para hacer la composición que quiere. Y uno también podría estimular a los alumnos a decir, bueno, ¿qué les parece sospechoso de esto? ¿Qué hay raro de esto? Y hacer que los alumnos piensen y se den cuenta de que aquí hay algo que no cuadra. Y uno también puede aprovechar estos aparentes defectos para beneficio de la causa. Otro ejemplo interesante es este de Matisse, los peces rojos. Matisse nos pone estos peces, que realmente se llaman goldfish, que la traducción tradicional del título ha sido los peces rojos, al castellano, y uno tiene estos pececillos. Matisse hizo varias versiones de este mismo cuadro. Esta es quizás donde la composición que a mí en lo personal más me gusta. Y tenemos 4 de estos pececillos rojos, y arriba se puede ver por refracción los peces rojos que están nadando en el vaso. También es interesante que Matisse no ha sido exactamente riguroso en el trazo, y si uno se fija, las posiciones de los peces no son exactamente las que deberían ser, pero eso también estimula la discusión. Es decir, bien, tenemos algo que da la idea de lo que debería ser, pero el artista ha reinterpretado la realidad y lo pone, porque no es su interés hacer ciencia con esto, sino decir algo, hacer una composición interesante, pero uno lo puede aprovechar desde el punto de vista de la física para discutir lo que está bien. Es un hecho de la vida, ¿verdad?, que cuando uno tiene una situación como la que mostramos ahí, la parte del rayo se va a reflejar y parte se va a transmitir. Eso es completamente general y esencialmente tiene que ver con la conservación de energía. El rayo incidente tiene una cierta energía asociada, y eso se va a dividir, una parte en la onda que se refleja y otra parte en la onda que se transmite.
Y la suma de las dos tiene que ser igual a la energía de la onda incidente. Eso está muy bien, suena perfecto, pero hay por lo menos dos casos que uno puede discutir con los alumnos, en que uno puede mirar esto de una manera distinta. Uno es el tema de las fibras ópticas. Las fibras ópticas tienen lo que se llama reflexión total interna. Es decir, son un caso en que uno logra hacer que una rayo incidente se refleje completamente sin ninguna transmisión hacia el medio exterior de la onda reflejada. Y eso permite que las fibras ópticas transmitan sin pérdida por grandes distancias, y es de hecho en parte lo que tiene que ver con la gran revolución de comunicaciones que vivimos hoy en día, el hecho de poder transmitir sin pérdida una señal por mucho trecho. Y eso es gracias a que logramos conducir por un tubo de vidrio, entre comillas, un rayo de luz que se va reflejando en las paredes internas y le gustaría salir al aire que está afuera, pero no puede porque porque esta ley de Snell se lo prohíbe, ¿ya? Es decir, lo que está pasando acá, uno sabe que un rayo incidente de aire a agua le va a pasar eso, se va a enchocar de esta manera acercándose a la vertical, pero los rayos tienen la trayectoria de los rayos es reversible. Entonces, si yo doy vuelta a este rayo y lo hago salir desde el agua al aire, lo que le va a ocurrir es que se va a alejar de la normal. Y si yo lo acerco, yo lo aproximo a la interfase con un ángulo cada vez más grande, esto se va a enchocar más y se va a enchocar más, ¿ya? Y va a llegar un momento en que va a salir exactamente paralelo a la superficie, ¿verdad? Y de ahí para adelante se va a reflejar completamente. Y eso es una reflexión sin pérdida de energía. No va a ocurrir esto que está acá, el rayo refractado, pero refractado al aire, va a ser nulo, va a desaparecer, y uno va a tener una reflexión total interna, y uno puede ver eso en un vaso de agua. Uno pone un vaso de agua, entonces hace al alumno que se agache y mire por debajo de la superficie, y lo que va a ver es lo que está allá reflejado en el agua. Una manera simple de ver que efectivamente la luz se refleja de una manera total en una superficie cuando trata de salir desde el agua hacia el aire. Y eso es precisamente lo que hace funcionar una fibra óptica. Una fibra óptica, uno hace incidir luz para acá y está en este material especial que tiene un índice de reflexión correcto para que esto resulte, y la luz trata de salir al aire, pero no puede porque está justo en esta condición y se refleja, y después llega a la otra superficie y trata de salir de nuevo, pero no puede porque nuevamente tiene reflexión total interna, y así la vamos conduciendo y podemos transmitir una señal por un kilómetro. Eso es una cosa, ¿no?, que tiene una implicancia práctica. Y seguramente muchos alumnos han escuchado hablar de las fibras ópticas. Lo otro que es interesante es que como la suma de los rayos incidentes, el rayo incidente tiene que ser igual al rayo reflejado más el rayo transmitido, eso uno lo ve todos los días, ¿verdad? En la ventana, por ejemplo, ahora en la ventana que está ahí, yo estoy viendo a algunos de ustedes reflejados, pero también estoy viendo para afuera. Eso ocurre todo el tiempo en cualquier superficie. Eso es justamente lo que hacen. Uno ha visto muchas de estas películas de detectives en que ponen al sospechoso en una habitación, ¿verdad? Entonces el pobre está aquí con el foco, lo están interrogando, y por acá están espiando, observando los policías y tomando nota de todas sus. Ahora, esto, el sospechoso cree que en la pared hay un espejo, y el policía ve como una ventana. ¿Por qué funciona eso? Porque la habitación del sospechoso está más iluminada. Entonces acá hay luz y esto está en la oscuridad.
como por una superficie parte se refleja y parte se transmite, acá como hay mucha luz, por este espejo, que es lo que uno llama técnicamente un espejo semitransparente, se va a reflejar mucho, se va a transmitir mucho y y va a haber poca luz que venga desde acá. Entonces eso genera un desbalance. La mayor parte de la luz que se ve desde acá viene de esta propia habitación, porque es muy poquita la luz que viene desde acá. Y el espejo este está diseñado para dejar pasar el 50% de la luz y transmitir el otro. Y gracias a que la luz acá es mucho más intensa, el sujeto este ve esto como un espejo. Y desde este otro punto de vista, es tan poquita la luz que hay acá, que la mayor parte de la luz que uno ve en este vidrio, en este espejo, es la que viene desde la habitación contraria. Entonces eso hace que este espejo se vea como una ventana desde la habitación que está más oscura. Eso lo ha visto entonces uno muchas veces en películas de detectives, pero hay un bellísimo ejemplo en una película extraordinaria de Wim Wenders que se llama París, Texas. ¿Alguien la vio? En París, Texas se trata de un determinado sujeto que busca durante toda la película a su esposa. Y finalmente la encuentra, pero no la encuentra en un lugar más o menos sórdido. Es una mujer que trabaja haciendo show de tipo erótico en una de estas cabinas donde un hombre se pone en una habitación, le da órdenes por teléfono y la niña tiene que hacer su show al frente en la otra habitación. Y el sujeto está en penumbras acá y la mujer está iluminada en la otra habitación. Y es la misma idea. Están delimitados por un espejo semitransparente y la mujer ve un espejo de manera que no ve al cliente y el cliente ve solamente a la mujer que está al otro lado. Entonces Wim Wenders usa esto para crear, cuando finalmente el sujeto encuentra a su esposa trabajando acá y se está comunicando por teléfono y de repente ella se da cuenta de que con el que está hablando al otro lado es su esposo, que ha dejado de ver durante mucho tiempo. Y eso da origen a un bellísimo momento cinematográfico que, si la tecnología nos acompaña, eso no. ¿Tenemos audio? If you turn a light off in there, will you be able to see me? I don't know. I never tried. Yeah. You recognize me?
Wim Wenders sabe bastante de óptica, por supuesto, como buen director de cine, y usa este simple fenómeno de los espejos semitransparentes para crear un momento que es realmente mágico dentro de una película muy bella. Pero este momento es re interesante, porque es una aplicación realmente sencilla de principios de la óptica que los alumnos pueden conocer en la sala de clase, y está ahí, puesta en la pantalla grande para un momento que es muy fino. Pero no solamente la vida sería muy fome si solamente existirían los espejos planos y las superficies planas, también existen las superficies curvas. Y eso es lo que le da más interés a la vida. Tenemos una... Y en general, uno tiene un montón de fórmulas muy complicadas que uno puede deducir para los lentes. La distancia focal, que es el punto donde enfocarían los rayos un espejo, por ejemplo una antena parabólica, o un lente curvo como el mío. La magnificación, el aumento del cual es capaz un espejo o una lente, una fórmula para lentes en términos de los radios de curvaturas, de los radios de curvatura de las dos superficies, ¿verdad? Uno va a tener dos superficies y esto va a tener un radio de curvatura R1 y R2, y en términos del índice de refracción del material del cristal, cosa muy complicada que hay que saber, pero que en realidad a los alumnos seguramente les da mucha lata. Entonces uno puede matizar esto después que ha visto con algunos buenos ejemplos. Una consecuencia de esto, de estas leyes en particular, de estas fórmulas, a ver, ¿qué estoy haciendo? Ya encontré. Me falta, perdón. Esos son los resultados básicos, ¿verdad? Uno puede tener espejos o lentes cóncavos y convexos, y lo que va a ocurrir en general es que los rayos paralelos se van a enfocar en un determinado lugar, y eso se le llama punto focal, y ese punto focal puede ser real o virtual, es decir, real si pasan los rayos realmente por ahí, o virtual si no pasan por ahí, si pareciera que pasan, pero es una ilusión simplemente, como en ese caso, ya puros detalles de la óptica. Y uno puede entonces empezar a mirar las consecuencias de eso y ver cómo se forman las imágenes en un espejo cóncavo, en una lente cóncava o una lente convexa, y darse cuenta de que si yo pongo la luz acá, un objeto acá, se va a ver más pequeñito de lo normal. Si yo pongo un objeto acá, en este caso se va a ver magnificado. Toda una serie de resultados más o menos sencillos y directos que vienen simplemente de aplicar los principios de la óptica geométrica para estos casos. Pero como nosotros queremos ver las cosas de otra manera, volvamos entonces al mundo del arte y lleguemos a este cuadro que es bastante antiguo, se llama de Van Eyck, ¿verdad? De 1434, y es el retrato de una pareja, retrato de los Arnolfini, que ese día se estaban casando. Y es una pareja que parece ser bastante de la alta sociedad, bastante encopetada. Ahí está. Bueno, quizás no se estaban casando porque ella parece que está embarazada. No sé de dónde saqué que estaban casándose. Bien, seguramente está, bueno, puede ser, no sé, 1400. Y bueno, ahí está este matrimonio de alto rango, está su perro que apenas se ve ahí abajo, pero Van Eyck ha puesto un detalle, ha puesto un espejo curvo detrás, en el fondo de la escena. Quizás ahí no se ve muy bien, entonces amplifiquemos. Ahí está. Se ve con un poco más de claridad el espejo. Y lo que ha hecho el pintor es nuevamente, como Dalí, ponerse a sí mismo en el cuadro. Este es un recurso re viejo, pero Van Eyck ha hecho algo re interesante, que es ponerse de manera minúscula en un espejo curvo, y ha sido lo suficientemente detallista para poner no solo las figuras principales, sino ponerse a sí mismo ahí y poner, por supuesto, todo el resto de la escena detrás de él. Pero siguiendo, por supuesto,
de manera aproximada probablemente las leyes de la óptica geométrica, en este caso para reflexión en una superficie curva. Desde luego este es un recurso bastante viejo, Van Eyck pudo haber sido el primero o no, no lo sé, pero jugar con las superficies curvas da efectos bastante interesantes, y una persona que era particularmente talentosa es Escher, que nos entrega esta esfera, o mano sosteniendo una esfera probablemente, se llama así, mano con esfera reflectante. Mano con esfera reflectante de Escher, que es de nuevo un autorretrato. Es un autorretrato, pero a la manera de Escher, es decir, no fácil. Entonces Escher lo que hace es ponerse a sí mismo, todo sosteniendo esta esfera, y Escher era un tipo particularmente meticuloso. Entonces, si Van Eyck, yo digo que quizás hizo algo aproximado, a mí no me cabe ninguna duda que Escher hizo un trabajo detallado de demostrar efectivamente cómo serían las proporciones ahí, porque Escher era uno de estos tipos quisquillosos que hacía las cosas en detalle. Y podemos ver en particular que la longitud de los dedos aquí es igual. Por supuesto, uno sabe que cuando está en contacto con la superficie debería verse del mismo porte, y que las dimensiones van a empezar a cambiar a medida que me alejo. Y eso es exactamente lo que pasa, y Escher logra esencialmente poner todo el universo, todo el mundo, hacia adelante y hacia atrás de su habitación en esta esfera reflectante, gracias a que una superficie curva logra ese efecto con una perspectiva bastante bien hecha, o sea, meticulosamente hecha. Eso yo no tengo ninguna duda que sería exactamente lo que uno vería si hiciera el experimento uno mismo. ¿No? Y este es otro buen ejemplo, bonito ejemplo, de cómo el arte se mezcla con la física. En este caso. Algunas personas tenemos defectos visuales y somos miopes. Y eso nos genera gran frustración, pero afortunadamente existen los lentes que permiten corregir eso, y uno también puede aprovechar esa discusión en el curso de física para hacer ver cuáles son los principios que hay detrás de la existencia de los lentes, por qué los lentes se hacen de esa forma, etc. Y tenemos un ejemplo de lo que sería una discusión acerca de un ojo miope. Un ojo normal debería enfocar un objeto que está infinito, el cristalino, que es el lente. Me faltó el lente, ¿o no? Porque está negado. Ahí está nuestro ojo, cosa bastante maravillosa, pero a lo que a nosotros nos interesa para esta discusión es el hecho de que hay un cristalino, que es el que hace las veces del lente, que va a deformar los rayos para que lleguen a la retina, que es la superficie sensible en la parte posterior del ojo. Y todas las terminaciones nerviosas y músculos que permiten que el ojo haga su trabajo. En particular, una de las labores de unos músculos que hay aquí, me parece que son 3 pares de músculos que están aquí en torno al cristalino, es que lo acomodan para que sea capaz de enfocar objetos que están a distintas distancias. Y esa acomodación que logra el cristalino, se deforma el cristalino para lograr enfocar objetos distantes y objetos cercanos. Esa deformación puede fallar. Y eso es la raíz de defectos como la miopía y el hipermetropía. Entonces, volviendo a nuestra discusión, tenemos el ojo miope, que es un ojo que es incapaz de enfocar un objeto que está infinito. Un objeto que está infinito se enfoca en una distancia focal que es menor que la distancia del ojo. Eso puede ser no solamente por una falla del cristalino, puede ser que el ojo tiene un tamaño incorrecto y que por esa razón, por una razón estructural del ojo, es incapaz de enfocar correctamente. Entonces lo que va a ocurrir naturalmente es que un objeto que está demasiado lejos uno no lo ve. Entonces yo me saco los lentes y no veo nada. No veo nada.
hay un punto que es el más lejano que uno es capaz de enfocar. ¿Y cómo se corrige eso? Con un lente adecuado. Un lente adecuado que esencialmente está diseñado para poner este punto lejano, que es el punto más lejano que yo soy capaz de enfocar, que en mi caso está bastante cerca, ¿no? En infinito. Y de ese modo yo puedo ver hasta infinito, correctamente. Con el mismo grado de acomodación del cristalino. Pero lo que estoy haciendo es poniéndole otro lente antes para ayudar a este ojo, a este cristalino, para que siempre pueda poner todos los puntos en foco en la retina. Y el efecto inverso es la hipermetropía. La hipermetropía que hace que un objeto en infinito se enfoque detrás de la retina. Y eso produce el efecto inverso. Un objeto en infinito no voy a tener ningún problema en enfocarlo, pero un objeto cercano se me va a enfocar detrás de la retina y no lo voy a poder ver. Entonces va a haber un objeto una distancia que es la más cercana posible a la que yo voy a poder enfocar sin problema, y esa es la razón por la cual los hipermétropes tienen que alejar los diarios para leer y todas estas cosas que se ven bastante cómicas pero que son bastante dramáticas para la persona que lo sufre. Y el juego de los lentes para corregir este defecto es esencialmente correr ese punto cercano para que esté más cercano, para que yo sea capaz de enfocar. Para lejos no tengo problemas, pero el lente tiene que encargarse de que el punto cercano, este punto que es el de mínima distancia que soy capaz de enfocar, esté más cerca. Y diseño el lente artísticamente para eso. No solamente, sin embargo, estos son los defectos más populares, más comunes, la miopía y el hipermetropismo, pero también uno tiene el astigmatismo. El astigmatismo es maldito, porque básicamente tiene que ver con que yo soy incapaz de enfocar simultáneamente en la dirección vertical y horizontal, por ejemplo, al mismo tiempo. Y eso se corrige con lo que se llaman lentes anamórficos. Y los lentes anamórficos logran lo que está sugerido ahí, que los objetos pueden dejarlos, por ejemplo, invariantes en una dirección, la dirección vertical en este ejemplo, y en la dirección horizontal los magnifican. Es más complicado de diseñar, pero se puede hacer y se hace desde el tiempo, y por supuesto el astigmatismo es un defecto que se corrige, ¿ya? Hasta cierto punto. Estos mismos lentes anamórficos son los que se usan en cine, en el sistema visual que se llama CinemaScope. La capacidad de poner en una pantalla gigante una película es gracias a que yo tengo un sistema anamórfico. Ustedes han visto muchas veces, y los alumnos, uno puede invitarlos a que hagan memoria, muchas veces películas que cuando pasan los créditos se ven apretadas en una dirección. ¿Por qué? Porque tienen que poner todas las letras en el cuadro de la pantalla, que es mucho más pequeño que el cuadro de una pantalla en sí. Y eso significa que le sacaron la corrección anamórfica con la cual fue filmada la película. Pero el resto de la película, en la película normal, le ponen la corrección y se ve con las proporciones normales. ¿A qué costo? A que los márgenes de la película desaparecen. Y eso, por supuesto, es lo que está descrito ahí. Eso es exactamente lo que pasa con el CinemaScope. Entonces ahí tenemos un ejemplo, una escena con Robert Mitchum de Las 20.000 leguas de viaje submarino, un clásico del cine de aventuras. Entonces ahí está nuestro caballero Robert Mitchum, y en CinemaScope, que hace que básicamente una escena que es mucho más amplia, gracias a estos sistemas anamórficos que son esencialmente los mismos que se usan para corregir el astigmatismo en las personas, se logra comprimir en un cuadro pequeñito de pantalla, de película. Y luego cuando uno lo proyecta, le pone el sistema inverso y logra proyectar esto en toda su magnitud para la pantalla grande. Todo eso, por supuesto, se ve en la televisión. Bueno, los sistemas nuevos de televisión van justamente en la dirección correcta de lograr recuperar esta sensación de magnífica de ver las cosas en pantalla grande. El Greco parece ser un ejemplo bastante singular de artista, porque se dice que era astigmático. Y es la razón por la cual habría pintado todos sus rostros en general son alargados. Entonces uno puede usar esta misma discusión del astigmatismo y de los lentes anamórficos en
el cine para entender quizás por qué el Greco pintaba de esa forma. Digo quizás porque yo no lo he comprobado fehacientemente, pero es lo que se dice, que el Greco era astigmático y esa es la razón por la cual dibujaba de esa manera. Yo tengo ciertas razones por las cuales dudo de esa explicación, pero mis dudas se amortiguan porque después supe que hay otro famoso pintor que es también astigmático y que curiosamente también pinta igual. Modigliani. Entonces, ahí tenemos a nuestro amigo Modigliani, que ha retratado a la señora Chejovska por un abanico, Madame Chejovska por un abanico, y Modigliani se dice que también era astigmático y pintaba también de esta manera. Entonces uno puede aprovechar también nuevamente una discusión que en principio es puramente física para entender por qué determinado artista representa la realidad de cierta forma. Aparentemente porque es estigmático. Este juguete uno lo puede hacer en la casa, ¿verdad? Una cámara oscura. Y es re sencillo, básicamente, ennegrecer el interior de una cámara, puede ser un tarro, una caja, hacer un pequeño agujerito, y si uno lo hace bien, uno va a lograr generar imágenes en la parte posterior, de la misma manera en que se forman imágenes a través de la pupila en la retina del ojo. Pero, como todo objeto óptico, estos objetos adolecen de un problema, que es la difracción. La difracción es aquello que hace que ocurra lo siguiente. Si a la misma cámara oscura yo le voy aumentando el diámetro o se lo voy disminuyendo, lo que va a ocurrir es que se va a desenfocar. Va a haber un diámetro óptimo en el cual yo voy a obtener el máximo enfoque. Y es bien sabido que los miopes como yo, cuando todavía no usan lentes, empiezan a hacer así con el dedo, a ponerlo así, porque de esa manera logran enfocar. Lo que uno está usando es básicamente este problema de la difracción. Pero este hecho de que uno difracta y con eso desenfoca las imágenes, puede aprovecharse también artísticamente, y es lo que uno llama el concepto de profundidad de campo. Y eso es lo que está puesto aquí. Cuando uno tiene mucha profundidad de campo, uno dice eso cuando tiene todos los planos de la imagen perfectamente enfocados. Y cuando uno tiene poca profundidad de campo, uno los tiene parcialmente enfocados. Entonces yo encontré este bonito ejemplo, que es una mujer, era un reportaje sobre la infidelidad en una revista femenina. Entonces esta mujer, la mujer de verdad, está ahí desenfocada porque ella no es el centro de atención y su marido está con otra en ese momento, ¿no? Entonces el fotógrafo ha usado la falta de profundidad de campo para beneficio artístico, para darnos un mensaje. Y nuevamente es un concepto físico que tiene que ver con cómo funcionan los objetos, en este caso la cámara fotográfica, pero que la ha usado para transmitir una idea. La idea de que el centro de atención no está donde debería estar. Y eso es muy interesante. Pero así como se usa la falta de profundidad de campo para decir algo, también se puede usar la presencia de profundidad de campo para decir otras cosas. Y un ejemplo extraordinario de eso es la película del Ciudadano Kane de Orson Welles. En el Ciudadano Kane, Orson Welles, que fue su primera película, experimentó muchísimo con lentes y logró efectos de profundidad de campo extraordinarios. Y usó la profundidad de campo para beneficio artístico. Vamos a ver eso. Vamos a adelantar.
Orson Welles hizo algo brillante en El Ciudadano Kane. Fíjense, por ejemplo, en la escena que vamos a ver a continuación. Se está discutiendo el futuro de Kane cuando es niño, y el niño está afuera, en el patio, jugando en la nieve, inocente de lo que pasa, mientras sus padres están decidiendo con un bancario acerca de su futuro. Básicamente le van a vender al niño a cambio de dinero para el resto de la vida de los padres, por las necesidades que vivían. Y Orson Welles pone esa disyuntiva, el niño inocente jugando al fondo y los padres adelante, y usa el recurso de la profundidad de campo para poner las dos escenas simultáneamente. En esta otra secuencia, Orson Welles nos desconcierta, usando nuevamente la profundidad de campo. Fíjense el primerísimo plano del primer personaje, y luego hay un segundo plano donde hay otro personaje atrás, y uno tiene la pared al fondo. Pero en un momento va a aparecer un tercer personaje que está ahí, y empieza a caminar infinitamente, y es una pieza larguísima, no se termina nunca de caminar, y está permanentemente enfocado. Orson Welles nos está generando una sensación inquietante con esta secuencia, usando la profundidad de campo. Y en esta escena, que ya está hacia el final de la película, el personaje, Kane, está despidiéndose de su esposa, que ya se ha hartado de su marido y decide abandonarlo. Y Kane está tratando de retener a su esposa, pero su esposa ya no quiere nada. La puerta queda semiabierta, pero la abre Kane y no va a poder ver a la mujer yéndose, cruzando todas las puertas que la alejan de la vida de su marido. Orson Welles tiene muchas experimentaciones como esta. Es una delicia óptica ver, una delicia visual ver esta película, porque se atrevió a usar el cine y a usar las cámaras y los lentes en particular de una manera que nadie lo había hecho antes, y en particular usando el recurso de la profundidad de campo de una manera expresiva. Una vez más vemos cómo la física se encuentra con el arte, y eso es un poco el mensaje que yo quería entregar en esta exposición. Es decir, ver que uno puede juntar un mundo que para los alumnos puede ser completamente árido, ¿ya? El mundo de las fórmulas, quizás de los experimentos, que la física no es tan entretenida, que me gusta más la biología, no sé, cualquier cosa, y uno tratando de hacer el loco, entusiasmándolo, pero sucede que hay herramientas, y uno puede buscar en los lugares correctos y quizás enganchar a los alumnos por un lado inesperado, quizás por el lado del arte, por el lado que vean que la ciencia es más que el recinto que parece en el que está circunscrito, sino que es mucho más amplio que eso, y uno puede disfrutar y apreciar del arte y apreciar el arte de una manera distinta, porque uno también sabe mucha física, y eso también es un aprendizaje muy interesante, creo yo. Bueno, creo que con eso es suficiente, y espero que les haya interesado los ejemplos que les di. Muchas gracias.